Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos que seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 17. Y habíamos comenzado con el alboroto en Tesalónica. Nos acordamos pues que el apóstol Pablo, como de costumbre, dice que acudió a la sinagoga de los judíos y por 3 días de reposo discutió ahí con ellos, declarándole y exponiéndole las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Pero algunos se amotinaron y también amotinaron al pueblo. Y llevaron pues a Jasón, uno que había recibido a Pablo, lo llevaron ante las autoridades. Y Pablo tuvo que salir huyendo de aquella región. Y entramos acá en un subtítulo, Pablo y Sila en Berea. Precisamente ellos salen pues a Berea. Dice que el versículo número 10, vamos a leer la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido órdenes para Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Así que el Espíritu Santo es quien conduce nuestras vidas, es quien nos lleva, nos guía, así sea en circunstancias que muchas veces nosotros no queremos, no sabemos ni entendemos, pero debemos de saber y comprender que es Dios quien dirige todas nuestras cosas, nuestras vidas. En medio de un alboroto, de un tumulto, Dios tiene el control. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, mi Dios amado, por las escrituras que hemos leído en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque vemos que cada vez que avanzamos, mientras que nosotros vamos, Señor, meditando, leyendo, tu Espíritu Santo va tomando nuestra mente, nuestro corazón, pero también a través de la Escritura tú nos alimentas, pero también, Señor, tú nos confortas, pero también, Señor, mi Dios amado, somos sanados, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, como también, Señor, mi Dios amado, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades. Señor, tú obras en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así te pedimos que tú obres, Señor, en los corazones, en las mentes, Señor, mi Dios amado, de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Señor, eso te damos las gracias. Amén y amén. Ahora, vemos pues cómo hablábamos también ayer, comentábamos sobre la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y siembra la semilla, pero es ilustrado el corazón del hombre como la tierra, en tierra donde hay pedregales, tierra donde hay abrojos, escabrojos, otra donde le pega mucho el sol y la semilla no produce su fruto. Ahora, a diferencia del terreno que había en Tesalónica, acá en Berea estos hombres eran más nobles, un corazón noble en Berea. Entonces vemos como aquí en Hechos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y
Allí, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjense pues cómo este capítulo número 17 del libro de los Hechos continúa mostrando cómo el evangelio avanza en medio de la oposición, persecución. Entonces, aún así, hay corazones que están dispuestos, pero también hay corazones diversos, que unos son cerrados, otros son abiertos, y otros escuchan la palabra de Dios como dicen por ahí, por pasarle el tiempo. Pablo y Sila, tras haber sufrido afrentas en Tesalónica, son enviados a Berea, donde el Espíritu de Dios le abre una nueva puerta. Allí encuentran una comunidad distinta, con corazones más receptivos, dispuestos a oír, escudriñar las Escrituras. Esto es importante, es un ejemplo que nos da en la palabra del Señor, de que cuando nosotros nos predican el evangelio, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, ver y comparar. Así que a la audiencia que está escuchando la palabra del Señor, tiene que irse a la Biblia, leerse el libro de los Hechos, si es que estamos leyendo el libro de los Hechos, y si buscamos otro versículo, también tratar de escudriñar las Escrituras. Así que en Tesalónica la palabra había producido división y tumulto, pero en Berea produjo discernimiento y fe. Entonces, hay diferentes tierras, como dijo nuestro Señor Jesucristo, diferentes corazones. Este contraste refleja la parábola de Jesús sobre los diferentes terrenos de Mateo, capítulo número 13, del verso 3 al 9, donde el evangelio no cambia, pero el terreno donde cae es diferente, no es el mismo. El evangelio no ha cambiado, es el mismo, aunque algunas personas en Tesalónica sufrieron pues descontento, ingratitud. Ahora en Berea hay una transformación directa en el corazón. La diferencia no está en el mensaje, sino en la disposición de cada corazón, de cada alma. Los bereanos fueron llamados nobles, no por su linaje, sino por su actitud espiritual. Recibieron con solicitud la palabra de Dios y confirmaron las Escrituras. Como en los tiempos antiguos, Dios sigue revelando su palabra a los humildes de corazón noble, mientras los soberbios se amotinan, resisten al ungido. Fíjese que no están resistiendo al mensajero, están resistiendo al Dios vivo y verdadero, quien envió a su Hijo para que le lleve el mensaje de la palabra, le lleve el mensaje de la verdad. Así que, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Una serie de salmos que nos muestran cómo las personas son receptivos o personas que son contrariadas a la palabra del Señor, que se oponen al evangelio, se oponen a la palabra. Pero ¿qué pasa en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Dice el Salmo 2, dice: el reino del ungido de Jehová. Dice el verso 1: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero ve lo que dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así que vamos a ver cómo la palabra del Señor nos muestra todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en los apóstoles. Entonces dice: luego habrá en ellos un furor y los turbará con ira. Fíjese que ellos se levantan en un furor, en persecución, y también amotinan los otros. Pero es la palabra de Dios la que va a ablandar esas mentes, esos corazones, la que va a hacer el verdadero cambio. Entonces, la persecución en Tesalónica no detuvo la obra del Señor. Fue el medio que el Señor usó para trasladar su palabra a un lugar diferente. Así como Elías fue enviado por mandato divino de un arroyo a una viuda en Serepta, también Pablo fue movido naturalmente
a una ciudad, cuando nosotros vemos que el varón macedonio le dice en una visión que venga hasta acá, pero también a través de la persecución, a través del tumulto, él es llevado a otra región, como acá a Berea y también a Tesalónica. Entonces, amados hermanos, las circunstancias que nosotros nos encontramos a diario, Dios las permite para que también nosotros prediquemos en otro terreno, en otro corazón, en otra ciudad. En Primera de Reyes, capítulo número 17, verso 8 y verso 9, vemos cómo Elías es enviado por mandato divino de un arroyo a una viuda, la viuda de Serepta. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que había muchas viudas en Israel en aquel tiempo, pero el profeta fue enviado a Sarepta, aquella viuda que después, le dio primeramente el profeta. Dios convierte entonces la circunstancia y algunas cosas que nosotros nos encontramos en nuestra vida como un instrumento para que el evangelio avance. La providencia de Dios guía los pasos de su siervo. A veces las puertas se cierran, pero no es un fracaso, sino la dirección divina que alcanza a otros para que también escuchen la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en Apocalipsis dice que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Esto lo entendieron los apóstoles. Bueno, ya predicamos la palabra, ya sembramos la semilla. Si se cierra la puerta, buscamos otra, porque el Señor abre otra. Así que no debemos nosotros tampoco frustrar nuestro interno. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no puedo predicar aquí? ¿Por qué me tratan mal? Porque es el Señor que lo permite, porque de una u otra manera Dios va a obrar en la mente, en el corazón de aquella persona. Un corazón noble que recibe y examina la palabra. Hechos 17:11. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, si Pablo le está predicando al Cristo y que Cristo había que sufrir para después ser muerto y luego resucitar, ellos iban buscando las escrituras. ¿Qué escritura el apóstol Pablo estaba tomando? Fíjense entonces que es importante esta idea, porque no ellos dieron un sí por decir un sí, sino que el sí que ellos dieron es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué alimentó y cimentó y hizo producir esa fe en su mente, en su corazón? Fíjense que son diferentes pasos que Dios permite que en una vida, en un corazón, entonces caiga la palabra para que germine así el fruto de vida eterna. El término noble no alude a un rango social, como veíamos en las escrituras, los nobles, los que quizás tienen más dinero, sino a una nobleza espiritual, disposición sincera. Entonces, abrir su corazón con discernimiento a la verdad. Los bereanos no se conformaban con oír, confirmaban todo con las escrituras. Ellos representan el verdadero creyente que no acepta la doctrina de traición o emoción, sino con convicción. Entonces no podemos tampoco regirnos por las tradiciones o por las emociones y así traicionarnos nosotros mismos, tener una confianza entre nosotros mismos y caer en el autoengaño. Fíjese que puede estar la autotraición, el autoengaño. Así que no caigamos en el autoengaño y en la autotraición, porque al poner la confianza en nosotros mismos, nosotros pudiéramos entonces estar cayendo en terrenos oscuros, adversos a la palabra de Dios. Jesús había dicho, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Juan 8:47. En Berea se cumplió esta verdad, mientras que en Tesalónica se amotinaron, los bereanos se edificaron. Entonces la verdadera fe no teme hacer un examen en las escrituras, porque si yo estoy predicando, yo no voy a estar en temor si van a leer la Biblia, si van a escudriñar lo que yo estoy diciendo, porque yo también tengo que tener confianza en lo que yo estoy predicando. Pero si aquella persona no confía en el hombre, que dice la Biblia, maldito el varón que confía en otro hombre, entonces escudriñe la palabra. La nobleza espiritual consiste en recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría, con discernimiento. El texto que hemos leído, por qué se amotinan los pueblos, la gente, y piensan cosas vanas. Entonces,
va a ser lo contrario. En vez de levantarse contra el Señor, van a alabar y a glorificar al Señor. Entonces, allá en Tesalónica, los que resistieron la palabra caen en un error de las generaciones pasadas, rechazando al Dios vivo y verdadero. Pero los que abren su corazón empiezan a alabar, a glorificar y exaltar el nombre de Dios. La persecución que sigue es un arma también que Dios utiliza para así cimentar la fidelidad en el corazón del creyente. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es una promesa donde nosotros vamos a ser afligidos, y el apóstol Pablo lo entendió y le dijo a los hermanos que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fíjense que no se quedaron tranquilos. El mismo espíritu que tenían encima de alboroto y de persecución los llevó hasta Berea. Donde la verdad es proclamada, el enemigo se levanta en oposición. Así fue con Jeremías. Jeremías fue perseguido cuando anunciaba la palabra de Dios en Jerusalén. Y así como Elías también tuvo que huir a Acab, y Jezabel los persiguió. Recuerdan cuando él le hizo la guerra a los 400 profetas aquellos, él tuvo que irse hasta una cueva. Entonces la fidelidad a la verdad siempre provoca resistencia. Hay gente que se opone al evangelio, su corazón lo pone duro y hasta quieren vivir la palabra del Señor conforme a sus propias pretensiones. El rey Acab era un rey que estuvo allí gobernando en Israel en los tiempos de Elías, y era un hombre también que conocía la palabra de Dios, pero la quería vivir a su manera. Así que la fidelidad, cuando nosotros predicamos la palabra, siempre va a haber resistencia, pero en medio de ello Dios preserva a su siervo. Pablo fue enviado por los hermanos hacia Atenas y el evangelio continuó corriendo. Así que algunos se quedaron allí, como Timoteo y Sila, y el apóstol Pablo fue a la región del mar hacia Atenas. Ahora, ¿la persecución es una señal de derrota, hermano? O más bien es un instrumento que Dios usa muchas veces para que nosotros verdaderamente se nos abran las puertas en otra área, en otro pueblo, en otra región. Así que debemos de pensar que el evangelio avanza. Cada lugar donde la palabra es rechazada, se abre otra puerta. Si un corazón no la recibe, otro la va a recibir. Dice: porque no habéis rechazado a tu Dios, sino que habéis desechado para que reine sobre vosotros. Fíjese Samuel, que habíamos leído, capítulo número 8, verso 7. Porque no habéis rechazado a tu Dios, sino que habéis desechado para que no reine sobre vosotros. Entonces el Señor le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces el rechazo, como vemos, al reinado de Dios sobre los corazones, las mentes, los hombres, no es hacia el predicador, es hacia Dios. Muchos rechazan también hoy la autoridad de Cristo, pero los corazones nobles siguen recibiendo la palabra del Señor. Así que el relato de Berea enseña que el poder del evangelio no depende de las circunstancias favorables, sino del corazón que escucha con humildad, con atención, con disposición de corazón, de saber y conocer y entender la palabra de Dios para su beneficio propio. Donde hay nobleza espiritual, hay reverencia, discernimiento, fruto, fe y crecimiento. Dios busca hombres y mujeres como los bereanos, humildes, diligentes, apasionados por la verdad. En tiempos donde muchos se amotinan contra el ungido, Él sigue revelando su palabra a los que examinan con fe la palabra. El evangelio sigue trastornando el mundo, no por violencia, sino por la verdad que hace libre a los corazones. Cada alma que abre su corazón a Cristo se convierte en un terreno fértil, donde el reino de Dios florece y la luz vence a las tinieblas. Así que, amado hermano, amado amigo, el rechazar la palabra de Dios, el confrontar la palabra de Dios, es sinónimo de mantenerte en las tinieblas. Bien claro lo decía William Shakespeare
aquel gran dramaturgo inglés, la ignorancia acarrea tiniebla. Así que si nosotros afrentamos la verdad y nos quedamos en la ignorancia, eso no va a acarrear las tinieblas, y la fe no va a producir un terreno fértil en nuestras vidas. No va a haber esa fertilidad, no va a haber el crecimiento, sino va a haber oscuridad, acongoja, tristeza, porque no va a venir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahora, con humildad, con diligencia y apasionados por la verdad, entonces vamos a ver el fruto de la palabra. Le damos la gracia al Señor por esta palabra, esperando pues que haya reflexión en nuestras mentes, en nuestros corazones, que las cadenas sean rotas, que nosotros podamos ver y entender que Dios nos habla por medio también de las diferentes circunstancias, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero que no todo el día quizás nosotros vamos a estar escuchando un mensaje, pero Dios sí nos habla por medio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor, que nosotros lo conocemos como la providencia del Señor. Dios permite muchas cosas que nos causen dolor, nos causen tristeza, nos causen gozo, alegría, pero en medio de las emociones no nos dejemos guiar por nuestra mente, por nuestro corazón, sino que hagamos como los bereanos, seamos guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Señor, gracias, Dios mío. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Padre amado. Señor, y pon un corazón diligente, humilde en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre amado, tu palabra, para que nosotros, Señor, te glorifiquemos, te alabemos, te exaltemos, Padre amado, para que la palabra dé fruto en nuestras vidas. Como lo dice nuestro amado hermano profeta Isaías, que dice, Señor, que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que ella hará conforme, Señor, mi Dios amado, al propósito por la cual tú la has enviado. Señor, por eso te damos las gracias, Padre amado, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, mi Dios amado, nos da esa claridad, ese alumbramiento que nosotros necesitamos, Señor, para el andar diario. Tu palabra lo dice: a los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar y comer, venid comprar con dinero sin precio, vino y leche. Gracias porque tu palabra, Señor, es gratuita. Señor, tu salvación es gratuita. Nosotros no tenemos que hacer nada, Padre amado. Tu palabra lo dice: ¿por qué gastáis el dinero en las cosas que no son pan, y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Lo que sacia es tu palabra. Tu palabra nos manda oír atentamente tu palabra, y vivirá vuestras almas. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que da vida. Rompe las cadenas, Señor, mi Dios amado. Padre, toma los corazones y las mentes para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo que convenza de pecado, de juicio y de justicia, para que también aquellos, Señor, que están muertos en delitos y pecados, Señor, vengan a la vida. Santo de Israel, tócalos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le comentamos que estamos en las redes sociales, por el canal de YouTube Oasis de Bendición, por el canal de TikTok Oasis de Bendición, y por nuestro Facebook también Wilmer Rodríguez, donde también encontrarán palabra para que se sigan edificando, se sigan consolando, y el corazón también se siga exhortando. Dios les bendiga, Dios les guarde.